Hola, ¿qué tal amigos? Hoy veremos los tips para realizar una obra de string art para principiantes. Los materiales que vamos a utilizar son una tabla, preferiblemente MDF, en este caso de 61 por 61 centímetros. Utilizaremos tela negra Turín para forrar la madera, 66 por 66 centímetros. También utilizaremos clavos de 1 pulgada acerados. Para esta obra utilizaremos 36. También usaremos pegamento para adherir la tela a la tabla y un papel tipo bond del mismo tamaño de la tabla para realizar el diseño o boceto. En este caso es 61 por 61 centímetros. Mis recomendaciones son: primero, forrar la tabla si así lo deseas, o se puede pintar. Segundo, tener un diseño. Es muy importante que previamente las medidas estén bien establecidas. Para esta obra construiremos una circunferencia de radio 28.5 centímetros. Tercero, colocar los clavos. Cuarto, tensar los hilos. Dependiendo del diseño, debemos escoger los colores apropiados. Veamos cómo realizar el diseño o boceto para la estrella. Recordemos que esta obra es para principiantes. Lo primero que vamos a realizar, como siempre, es dejar un margen de los lados horizontales y los lados verticales de 2 centímetros para posteriormente enmarcar nuestra obra. Luego vamos a trazar las diagonales para hallar el centro. Ahora, con la ayuda del compás, construimos la circunferencia de 28.5 centímetros. Con la ayuda del transportador vamos a subdividirla en secciones de 10 grados para obtener 36 partes. Luego proyectamos esos puntos hacia la parte exterior de la circunferencia. Ahora veamos cómo realizar el tensado de los hilos. Hemos colocado un clavo en el centro de la tabla como guía. Amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a ir a la parte de arriba. Observemos que he pasado por el centro. Vamos a ir un clavo a la izquierda, retornamos, luego pasamos por el centro de la tabla, retornamos y luego vamos al clavo de la derecha y retornamos. Avanzamos un clavo y vamos a realizar el mismo procedimiento para los 36 clavos que tenemos en nuestra obra. Recordemos, esta parte sería la mitad. Entonces vamos a la izquierda, retornamos, pasamos por el centro, retornamos y luego a la derecha y retornamos. Nuevamente avanzamos un clavo y realizamos el mismo procedimiento. Este sería el centro, entonces vamos a la izquierda, retornamos, pasamos por el centro, retornamos y vamos un clavo a la derecha y retornamos. Avanzamos nuevamente un clavo Este sería el centro, entonces vamos a la izquierda,
retornamos al centro, retornamos y un clavo a la derecha y retornamos, avanzamos un clavo y continuamos así por toda la obra. De esta forma vemos cómo ha quedado nuestra obra de estrinar para principiantes. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.